buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en todas partes de este distrito y también en diferentes estados y donde quiera que ustedes estén. Sean todos muy bienvenidos a este programa sabático, el día santo del Señor, como dice el himno, que el Señor santificó y lo dio como señal. Gloria al Señor. Bien, queremos seguir nuestro programa teniendo unas palabras de oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te damos muchas gracias por permitirnos entrar a los hogares de muchos hermanos que nos sintonizan en este día. Pedimos, Señor, que ahora esta porción de tiempo, tu presencia nos santifique, esté con nosotros y que cada himno de alabanza, el repaso de la lección que hemos de tener a continuación y la meditación de tu palabra pueda encontrar eco en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos y damos gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, como es costumbre nuestra, le invitamos a disfrutar de nuestro himno tema, Más de Cristo en el Hogar, y seguidamente dedicaremos una porción a las alabanzas. Escuchemos y alabemos a nuestro Dios. Hay problemas en la vida que no tienen solución y los planes del futuro solo traen confusión. La familia se separa y no entiendes la razón. Has tocado muchas puertas y no encuentras solución. Has venido con tus cargas a los pies del Salvador. Te das cuenta que en la vida todo tiene solución. Ahora miras al futuro y no sientes ya temor. Tu familia está firmada en los brazos del Señor.
Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera, el clavel, en playa el Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de luna nos llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús para vencer por su poder con la obra de la cruz, para vencer por su poder con la obra de la cruz. Bien, amados hermanos, continuamos con nuestra programación en el día de hoy y tenemos un invitado especial, el anciano de la iglesia de Cartersville, hermano Daniel Reyes. Bienvenido, hermano Daniel, para esta sección, Gracias. para esta sección del estudio de la palabra de nuestro Dios. Bien, si todos tienen el folleto de escuela sabática, pues hemos estado repasando la lección titulada La Biblia y la Profecía. Y dice el versículo de memoria, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es decir, de que esta profecía para la iglesia adventista es algo muy especial, porque al final de los 2300 días marca la fecha de nacimiento del gran movimiento adventista. Pero bien, el estudio de la lección de esta semana
pues se tratan de diferentes tópicos importantes acerca del método que la Iglesia Adventista ha usado o sigue usando a través de los tiempos para la interpretación de la profecía bíblica. Por eso que realmente hay muchas iglesias que no tienen este método historicista y no encajan y no le dan la interpretación correcta a estos periodos de la profecía tan extensos como es la profecía de los 2300 días de tardes y mañanas. Bien, pues vamos a cederle nuestro tiempo para el repaso de la lección al hermano Daniel, que es el invitado para el repaso de esta lección en el día de hoy. Hermano Daniel, tiene todo su tiempo. Muy bien, buenos días, bendiciones para todos en este día. Esta semana estuvimos estudiando una lección fundamental para todo creyente, entender las Escrituras de una manera concisa y precisa. Cuando hablamos de la Biblia y la profecía, la palabra de Dios ha sido siempre una herramienta clave para nuestro mundo, para poder interpretar lo que es la historia, interpretar lo que es la arqueología, la ciencia, todas las disciplinas que nos rodea hoy en nuestro mundo. La Biblia es el centro y la herramienta principal para ello. Y hoy, esta semana, estuvimos analizando y estudiando cómo la Biblia interpreta las profecías que en ella están contenidas. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención el saber que un 30% del contenido bíblico es profecía. Y es muy importante que todos podamos entender ese 30% a raíz del estudio profético de este contenido. De manera que a través de los tiempos, los hombres han diseñado y han creado métodos para la interpretación profética. Y vemos muchos métodos. Es muy famoso 3 de ellos que quiero destacar en esta hora, que son los métodos que se usan desde los años 1500 hasta nuestros días. Son usados por muchas religiones para poder tener un entendimiento profético. Tenemos el método preterista, que tuvo su origen por el señor Luis de Alcácer en el año 1554 al 1613. Este método realmente hace un estudio cuidadoso de la profecía, pero es un método que también carece de un entendimiento bíblico, porque este método lleva todos los acontecimientos proféticos a un pasado. O sea que para el preterismo no hay profecía futura. De manera que cuando vemos una profecía aquí basado en Apocalipsis 14 sobre mensajes del primero, segundo y tercer año, para este método no tiene un sentido futurista. También se han desarrollado otros métodos, como ha sido también el futurista. El español Francisco Rivera desarrolló este método también en el año 1537 a 1591, donde lleva las profecías a un futuro. De manera que si usamos estos métodos no encajan en tiempo y espacio, dejando mucho, como decimos en inglés, loops, dejando mucha espacios proféticos sin una explicación bíblica. Hoy me siento contento porque la Iglesia Adventista usa el método historicista, un método que va de la mano con la historia. Camina de una manera paralela en tiempo y espacio. Y es por eso que cuando estudiamos historia universal, vemos
todos estos escritos proféticos a través de la historia, y así son estos acontecimientos, son comprobados bíblicamente. Así que el método historicista es el único método que encaja en tiempo, espacio, con la profecía, con los acontecimientos, y va de la mano de una manera paulatina hasta el fin del tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, gracias por esa sección acerca del el historicismo, que es el método que ha adoptado la Iglesia Adventista del Séptimo Día para darle la interpretación. Como decías tú, es el único método que encaja en la aplicación de esas profecías, de esos periodos tan largos como son los 1260 días, porque nosotros que le aplicamos allí Ezequiel 4:6 y número 14:34, donde se nos habla de día por año. De no ser así, pues si no se le aplica ese método historicista, pues eso sería muy poco tiempo y no encajaría en el periodo profético. Muy bien. Entonces, el historicismo en la profecía. Bueno, sigue adelante, te escuchamos. Sí, además, es importante resaltar que en este método historicista, todos los reformadores de la Edad Media, comenzando con Martín Lutero, siguiendo con Juan Hus, Wycliffe, siguiendo con Calvino, todos ellos reconocieron que el método historicista es el único que puede explicar las profecías. Y hay un detalle que no quiero dejar atrás en esta parte, y es que la Biblia presenta, en el capítulo 2 del libro de Daniel, presenta una secuencia de reinos, comenzando desde Babilonia y llevándonos hasta la Roma papal. Y si no aplicamos el método historicista, no podríamos explicar que Babilonia fue un reino que existió desde el año 626 a.C. hasta el año 539. Luego fue sucedido por los medos y los persas, que comenzaron a reinar desde el 539 a.C. al 331 a.C. Y así seguimos hasta Grecia, del 331 al 168, la Roma imperial o pagana, del 168 al 476 después de Cristo, y por último la Roma papal del 476 hasta la segunda venida de Cristo. De manera que es impresionante, querido, cuando vemos que estos reinos, cada uno tuvo su tiempo, y cuando aplicamos el método historicista, cada uno encaja perfectamente dentro de su tiempo y le da a la Biblia una claridad extraordinaria. Así que es imprescindible si queremos tener una clara visión acerca de lo que la Biblia enseña sobre la profecía, necesitamos aplicar el método historicista. Excelente, mi hermano. Gracias. Así que imagínense si nosotros empleáramos el método, los otros dos métodos, entonces la profecía de Daniel, por ejemplo, había que ubicar a Daniel ya casi 200, 300 años después que existió, ¿no? Porque sería algo preterista, algo pasado. Pero no, nosotros creemos de que Daniel existió cuando la deportación a Babilonia. Y las cosas que él escribió de la secuencia de las bestias estaban en una etapa futura. El león, por ejemplo, que representaba a Babilonia, después vendría otro imperio que sería el Medo-Persa, después los griegos y después la Roma pagana y finalmente la Roma papal, y también se extiende hasta el cuerno pequeño que dominaría durante los 42 meses de Apocalipsis o 2260 años. Muy bien, entonces, para tener una comprensión de estos periodos tan largos de la historia, en la sección del lunes que dice el principio de día por año, ¿qué estudiaste respecto a esto? Es interesante ver que el Señor no nos deja a oscura a nosotros en el contexto de la profecía.
Las profecías están llenas de simbolismos, están llenas de números y animales y cuantas cosas que debemos entenderlo a raíz de la Biblia. Y también hay un elemento interesante y es el principio de día por año. El Señor introdujo este principio para darnos claridad sobre las profecías. En número 14:34, como tenemos por referencia, la palabra de Dios nos dice que conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevarás vuestras iniquidades 40 años, un año por día. Aquí el Señor establece el principio de año por día. Y quiero destacar en esta sección que si estudiamos la profecía con cualquier otro método que no sea el método historicista, este concepto de día por año tampoco encaja en ningún otro método. Así ¿Okay? De manera que es interesante ver el día por año también que establece en el libro de Ezequiel 4:6, 40 años, día por año te lo he dado, así lo enfatiza el Señor Jesús. Y la profecía más larga, como nos dice el versículo de memoria, hasta 2300 tardes y mañanas, tenemos que aplicar el principio día por año para que esta profecía pueda encajar en el tiempo que ha sido diseñada. Y de ella será cortada también la profecía de las 70 semanas, según nos habla aquí Daniel, el capítulo 9, donde nos dice que 70 semanas están cortadas o están diseñadas para tu pueblo. Y esas 70 semanas la llevamos perfectamente y nos da como 10 cumplimientos desde que Jesús nace, que Jesús se bautiza, Jesús comienza su ministerio, muere y asciende al cielo. Todos estos acontecimientos encajan perfectamente, pero tenemos que usar este método historicista. De lo contrario, no nos lleva a esa conclusión. Así que el principio, día por año, es un principio bíblico, no es un principio que nació en la mente de un líder de la iglesia o en la institución, es un principio divino. Amén. Y ese principio divino lo usamos con el método historicista para tener una mayor amplitud de el propósito que Dios tiene con la profecía para el pueblo del fin del tiempo. Gloria al Señor, mi hermano. Muy bien su exposición. Ahora llegamos aquí a esta sección del martes interesante que habla de la identificación del cuerno pequeño. Bueno, ya habíamos estudiado el orden de las bestias del capítulo 7 de Daniel, pero también está insertado ahí lo que se llama el cuerno pequeño, que es esa potencia político-religiosa que surgió en la división del Imperio Romano. ¿Qué puedes aportarnos acerca de esta sección? Muy bien. Esa cuarta bestia que presenta el capítulo 7 y 8 del libro de Daniel, nos presenta aquí a Babilonia, representada como un león, Medo-Persa como un oso, Grecia como un leopardo, y Roma pagana nos la presenta esa cuarta bestia como una bestia espantosa. Una bestia espantosa. Y nos dice la palabra de Dios claramente que al tener 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos, de en medio de esos cuernos dice que surge un cuerno pequeño. Eso no lo declara en el libro de Daniel 7:24 en adelante, un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño hace grandes cosas. Entre ellos es un poder perseguidor de los fieles de Dios. Al mismo tiempo, ese poder se exalta y en contra de Dios, y es un poder blasfemo. También ese poder ataca al pueblo de Dios. Se desarrolla durante el tiempo profético y se extiende hasta el fin del tiempo. Y la palabra de Dios nos dice que ese cuerno pequeño será destruido. De manera, cuando hablamos de este cuerno pequeño, también los reformadores
estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis, llegaron a la conclusión de que ese cuerno pequeño es Roma. Y Roma reúne todas las condiciones que presenta la palabra de Dios, que presenta la Biblia para hacer ese cuerno pequeño. Es el único que se exalta en contra de Dios. Es el único que quiere ser igual a Dios aquí en la tierra. Es el único que quiere perdonar los pecados. Y hace una serie de otras cosas que violan los principios divinos. Así que este cuerno pequeño podemos nosotros descubrirlo si usamos este método historicista que nos lleva exactamente allá. Allá, esa Roma pagana cuando surgió y se levantó verticalmente en contra del Dios del cielo. Y que finalmente, hermano Daniel, surgió en la división del imperio, exactamente en la división del imperio romano. Es cuando surge ese poder, el poder papal, Roma papal, y dice también que cambiaría los tiempos, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y creemos de que realmente el sábado, el cuarto mandamiento, es un factor tiempo dentro de la ley. El único mandamiento que habla de tiempo es el cuarto mandamiento. Amén. Y fue eliminado de la ley de Dios. Y también el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de imágenes, también ese mandamiento fue eliminado. Muy bien, entonces caemos en la sección del juicio. El mismo que está insertado, el tema del juicio investigador está insertado ahí al principio del capítulo 7. Y al final, ya cuando el del dominio del pueblo pequeño, pues entonces ahí comienza el juicio, el juicio en el cielo. ¿Qué puedes decirnos de esa parte? Esta es una parte sumamente importante que todos debemos entender. Cuando hablamos del juicio investigador, es un acontecimiento que afecta a todos los habitantes de la tierra. No importa el tiempo que haya existido, desde Adán hasta el último, tendrían que enfrentar el juicio investigador. De manera que también aquí en la profecía aparece el juicio investigador. Y vemos en Daniel 8:14 que un santo le pregunta al otro hasta cuándo será el final de toda esta abominación. Y el otro santo le dice, será hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esta es una declaración bonita en donde el santo da las pautas a seguir. Y si vamos inclusive al libro de Esdras, vamos a ver que el escriba Esdras fue contemporáneo con Artajerje. Artajerje en el año 457 a.C., como ya había sido profetizado, allí hizo un decreto para reedificar Jerusalén y entrega este decreto al escriba Esdras exactamente en el año 457, en el día primero del mes primero del séptimo año del gobierno de Artajerje. Y ahí arranca la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que si lo sumamos desde el 457 a.C., nos va a llevar exactamente al año 1844, cuando comienza el juicio investigador y cuando comienza, verá que si la purificación del santuario en el cielo es un acontecimiento que a todos debe llamarnos la atención, porque en cualquier momento podríamos ser juzgados. Así que el juicio investigador comenzó por los muertos justos en el año 1844 y la Biblia no da detalle cuándo va a pasar por los vivos. Es por eso que cada momento que nos corresponde vivir en este mundo, debemos vivir una vida pía ante Dios, porque no sabemos cuándo se nos pasará el juicio. De manera que también es parte de la profecía, es parte del contexto histórico de la profecía, el juicio investigador, y es un punto importante para nosotros aprender y saber que es imprescindible para nuestra vida espiritual. Ok, gracias. Es decir, que no podemos obviar el capítulo 7, versículos 9 y 10 de Daniel, que dice que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días
y millares le servían y millones asistían delante de él, a pesar de que aquí el profeta está hablando como una forma poética, pero está dando a entender de que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todas nuestras obras. Ahora, algunos piensan de que es una doctrina puramente adventista, el tema del juicio, pero no, es un tema bíblico, porque se menciona en Daniel 7, 9 y 10, que todos vamos a comparecer ante ese tribunal. Se menciona que se abrieron los libros donde están escritos todas nuestras obras, buenas y malas. También Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del primer ángel, fíjate, pues menciona que la hora de su juicio ha llegado. Y así que el año 1844 da inicio al juicio, tal como lo profetizó Daniel. Muy bien, excelente. Y la última parte, la sección del jueves, la tipología como profecía. Interesante esta sección. ¿Qué puedes decirnos acerca de la tipología bíblica? Sí, esta parte es muy importante. Aquí el apóstol Pablo, me gusta cómo el apóstol Pablo presenta este punto. En 1 Corintios 16, el apóstol Pablo dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestras enseñanzas y sucedieron como ejemplo para nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los tiempos. En otras palabras, el apóstol Pablo está haciendo una comparación de lo que pasó ayer para que nosotros podamos aprender esa lección y poder ser fieles a Dios. O sea, está hablando de tipología, tipo y antitipo. Así que una de las maneras bonitas de también de entender el concepto bíblico y entender en una forma general la Biblia es mirándola desde el punto de vista de tipo y antitipo. Aquí también vemos en esta parte que a Moisés se le dio un diseño para edificar un santuario. Y la instrucción que se le dio a Moisés fue, hazlo igual a las instrucciones que te doy. ¿Por qué? Porque esto que tú vas a edificar es solamente una sombra del verdadero santuario que está en los cielos. O sea, en el cielo está el antitipo, Moisés edificó el tipo. Y cuando hablamos de profecía, es importante destacar que lo que pasó ayer, lo que pasó durante los 1260 años de persecución a la iglesia verdadera, es también un reflejo de lo que va a pasar en el futuro a la iglesia fiel de Dios. Y esta lección de esta semana nos hace un llamado a todos, a que aprendamos del pasado para poder vivir una vida pía en el futuro. También hay otros señalamientos que presenta la lección del jueves. Dice que como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquella ballena, dice también la palabra que así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Es una comparación para que aprendamos de el pasado para que aprendamos en el futuro. Así que esta lección de esta semana es imprescindible para tener una vida de obediencia a Dios. Es imprescindible para poder entender las profecías, sabiendo que hay un mensaje final en el libro de Apocalipsis 14, 6 en adelante. Un mensaje final para el pueblo de Dios. Y ese mensaje es un llamado a reconocer a Dios como el creador del cielo y de la tierra. Es un llamado a entender que la hora del juicio ha llegado y debemos estar preparados. Y es un llamado a temer a Jehová y darle gloria y honra. Y es un llamado a salir de Babilonia, del error, y venir al conocimiento de la verdad, porque los juicios de Dios están a punto de caer. Amén, gloria a Dios. Hermano, te agradezco tu linda exposición de la lección. Ha estado muy brillante
Que el Señor te siga bendiciendo y que bendiga a tu familia y también a todos la familia adventista y a aquellos amigos que nos sintonizan en todas partes del mundo, que podamos estudiar la palabra de Dios, podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, ya que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Un lindo sábado para ti y para tu familia. Que Dios te guarde, mi hermano Daniel. Bendiciones. Igualmente para ti. Probar y ver. Historia de hoy. Respuesta en la basura. ¿Sabías que llevas más de 2 horas viendo televisión y todo el tiempo hablando por celular? Estoy aquí ordenando la casa, nuestros hijos están allá jugando solos. ¿No puedes ir a jugar un poco con ellos? Pasas toda la semana en el trabajo, llegas en la noche cuando los niños ya están durmiendo. Y cuando es domingo, que tienes más tiempo que puedes estar con ellos, no sales del celular y ves televisión el día entero. Es como si yo y los niños no existiéramos en tu vida. Yo sé que estamos pasando por una crisis, pero nuestros hijos no deben pagar por eso. No le estoy cobrando nada a nadie. ¿Podría pasar un momento de paz en esta casa? ¿No crees que todo comenzó a empeorar cuando dejamos de ir a la iglesia? ¿Cuando dejamos de tener nuestra comunión diaria con Dios? Sé que también tengo culpa en esta historia. No oramos más en esta casa. Hace tiempo que ni compramos la lección de la escuela sabatina. ¿Esa es la paz que quieres tener? Déjame en paz. No quiero hablar sobre esto ahora. ¿Puedo terminar de ver la televisión? ¿Todavía crees en Dios? ¿Tienes voluntad para mejorar todo lo que está mal en nuestra vida? ¿No crees que necesitamos a Dios más que nunca? Dios es un Dios de misericordia y está ofreciendo su mano en este momento para nosotros dos. ¿Dónde estaba esto? Fui a botar la basura y encontré una caja llena de libros en el corredor. Una lección de la escuela sabatina. De 2007. Mira el tema del trimestre. ¿En la bonanza o en la tormenta? Adán y Eva. El ideal planificado. ¿No crees que es una señal de Dios para nosotros? Dios es amor. Para que exista amor, debe haber alguien para amar y alguien para ser amado. Para los que aman a Dios, coloco en primer lugar todas las cosas que operan para su bien.
El vínculo de la familia es el más íntimo, más tierno y sagrado de todos en la tierra. Qué lindo testimonio, ¿no es verdad? Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Amén, gloria al Señor. Después de haber disfrutado de estos momentos de alabanza y del estudio, del repaso de la lección, queremos invitarle a buscar en vuestros himnarios el himno 395, titulado «Oh, cuán dulce es fiar en Cristo». Alabemos con gozo al nuestro Creador. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Bien, amados hermanos, queremos dedicar ahora unos minutos a tener algunos anuncios. Como es de costumbre, cada martes tenemos una reunión con el presidente y los directivos de la conferencia Sabbath Training Conference, donde se nos orienta que ya próximo sábado, algunos comenzarán quizás el mes que viene también, pues todas nuestras iglesias pues ya irán agarrando su ritmo de apertura, siempre cumpliendo con los protocolos que se han orientado de distanciamiento. También debemos de tener todas las desinfectantes, desinfectar la iglesia antes y después, y así que pueden disfrutar de un lindo mensaje, y poco a poco nos iremos nosotros incorporando a las actividades de la iglesia según vayamos orientándoles. Que Dios les bendiga. Oremos los unos por los otros, oremos por los enfermos, oremos por los necesitados, que Dios nos fortalezca espiritualmente para que así cada día que pase podamos estar más cerca de la venida de nuestro amado Salvador Jesús, podamos estar ready para ese glorioso encuentro. Bien, quiero invitarles ahora a hacerles un llamado a la adoración.
Y para esto vamos a escuchar el himno 33, número 33, y también el himno número 20 del Himnario Nuevo Adventista. Así que escuchemos con devoción estos dos preciosos himnos. Ahora les invitamos a que gentilmente inclinemos nuestros rostros para tener unas palabras de oración. Nuestro maravilloso Dios y Padre, alabado y glorificado sea una vez más tu santo y divino nombre. Te agradecemos la oportunidad que nos concedes de adorarte, de alabar tu nombre, y también ahora vamos a dedicar unos minutos a la meditación de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas y la podamos poner en obra y en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Amados hermanos, el mensaje que hemos escogido para compartir con ustedes en esta mañana, en este día maravilloso de Santo Sábado, hemos titulado Creciendo cada día. Y para esto quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias, en la segunda carta o epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 18. Dice así la palabra: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amados hermanos, me llama la atención el énfasis que hace aquí el apóstol Pedro en dos aspectos importantes de nuestra vida. Primeramente dice que debemos de crecer en la gracia. Luego nos habla de que añade que debemos de crecer también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ahí aparecen dos aspectos importantes en el crecimiento cristiano. Crecer en la gracia es crecer en lo espiritual. Por eso es que necesitamos haber nacido espiritualmente primero. Crecer en sabiduría
crecer en estatura, crecer en gracia. Así que hay muchos aspectos que nosotros debemos de crecer. No debemos, en otras palabras, estancarnos. El hecho de que un día alguien tocó a la puerta de nuestras casas y nos dio el mensaje, nosotros con gentileza aceptamos y un día sellamos nuestro pacto con el Señor bajando a las aguas del bautismo. Algunos piensan que ese día fue el día que usted nació de nuevo. No, hay personas que pasan 20 años en la iglesia y no han nacido en el reino de Dios. A no ser una experiencia personal que usted haya tenido con el Señor. En San Lucas, por ejemplo, capítulo 2 y versículo 52, dice la palabra: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que podemos ver allí que el crecimiento de nuestro amado Salvador Jesús era un crecimiento simétrico. Él no se estancó en ninguna rama del crecimiento. Hay personas que se estancan, llegan a conocer el mensaje de salvación y se especializan en un tema de las Escrituras. Algunos dicen, bueno, a mí lo que me gusta es el tema profético. Y quiere que en la iglesia se hable nada más que de profecía, de Apocalipsis, de Daniel. Todo eso es importante, porque yo soy el de pensar de que en la Biblia todo es importante. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis es importante. La iglesia adventista creemos de que toda la Biblia, las Escrituras, eso es inspirada por Dios. No desechamos nada. Ahora, la gracia, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia en derecho es el beneficio, don y favor que hacían los soberanos sin merecimiento particular. Es decir, que gracia es un don inmerecido. La expresión hebrea, por ejemplo, que es traducida comúnmente por gracia, es en o esed. En el Antiguo Testamento implica, en primer lugar, una actitud magnánima, de benevolencia gratuita por parte de Dios, que se conecta luego en los bienes que el receptor de tal gracia obtiene. Así que imagínense ustedes, la gracia no es otra cosa, es algo que usted no se merece. Y cómo aplicarlo ahora a este texto, porque la palabra de Dios dice que debemos de crecer en gracia. La gracia proviene de ¿quién? Proviene de Dios. ¿Cómo usted puede crecer en algo que proviene de Dios? Así que, ¿cuáles son los mayores desafíos que tienes tú en tu vida? ¿En qué aspecto de tu vida tú estás creciendo? El crecimiento de Jesús dice que era completo, es decir, que tú tienes que crecer en tu vida espiritual. Tú tienes que crecer también en el conocimiento, en el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ahora, si tú creces, pero solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, estudia la Biblia y la lees y la repasa. Sin embargo, en el aspecto del carácter, que es lo único que vamos a llevar nosotros al cielo, nos descuidamos y no estamos creciendo en lo espiritual, pues entonces pronto llegaremos a ser enanos espirituales. En el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículo 13, San Pablo nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claramente el apóstol Pablo está hablando de un crecimiento, es decir, de que aquellas personas que se estancan en su vida espiritual, no crecen en la gracia, no crecen en lo espiritual, quizás crecen en el conocimiento, pero no están creciendo en este aspecto, esta porción de las Escrituras,
pues no hay una simetría. No hay una simetría. Es como una persona que nace, viene a este mundo, pero que le crecen mucho las extremidades, ¿verdad? La cabeza le crece demasiado y entonces su estatura es pequeña, es un enano en el crecimiento. Entonces en lo espiritual también puede suceder lo mismo. Puede ser que usted tenga muchos conocimientos proféticos, mucho conocimiento del movimiento adventista. Sin embargo, hay aspectos importantes en las escrituras que usted no está, de su carácter, que usted no está trabajando en esa dirección. Dice la palabra, crecía en gracia, considerando que la gracia es un regalo, como decíamos al principio, ¿de quién? De Dios. Es un regalo inmerecido para nosotros. Este crecimiento no está en nuestras manos. Depende de quién, depende de Dios, el quien pone en nosotros, actúa en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene que trabajar en nuestro corazón y quitar este corazón de piedra y regenerado y poner un corazón nuevo. Ahora, tenemos que nacer primero. Nadie, absolutamente nadie puede crecer sin primeramente nacer. Entonces está muy vinculado el crecimiento espiritual o el crecimiento de la gracia con el nuevo nacimiento. Por lo tanto, el crecimiento espiritual está muy, pero muy estrechamente relacionado, muy vinculado con el nacimiento. Yo pregunto, ¿cuándo fue el día cuando tú naciste? Algunos lo vinculan con el bautismo. Cuando muchas personas usted le pregunta, bueno, ¿y qué día tú te convertiste? Y inmediatamente la mente empieza a rebobinar y entonces dice, bueno, yo me bauticé, la respuesta, yo me bauticé tal día, tal fecha. Algunos recuerdan el día exacto de su bautismo y piensan de que ese fue el día de su nacimiento. Pero hay momentos en la vida que marcan el nacimiento espiritual. Por ejemplo, en la Biblia aparecen muchos ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Y ese día marcó su nacimiento espiritual. Por ejemplo, Pablo experimentó su nacimiento en su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y Jesús, cuando iba a perseguir a los cristianos allá, después de recibir carta de los oficiales de la iglesia, los sumos sacerdotes, dice que se le fue rodeado de un resplandor del cielo y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. E inmediatamente Pablo le pregunta, bueno, ¿y quién eres, Señor? No conocía hasta ese momento quién era. Y entonces recibió la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nuestras vidas se parecen muchas veces a esta experiencia. Nos pasamos la vida persiguiendo a Jesús. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando no estamos verdaderamente convertidos, cuando no hemos nacido de verdad del agua y del espíritu. El gran problema, ¿cuál es? No conocemos a Jesús. Como Saulo de Tarso, necesitamos preguntar, ¿quién eres, Señor? La respuesta es, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quiere esto decir que para poder crecer espiritualmente y llegar a convertirnos en un varón perfecto y poder alcanzar la medida de la plenitud de Cristo, tenemos que tener y lograr un encuentro, experimentar un nuevo nacimiento. Y esto marcará un punto de partida para así entonces poder crecer en la gracia.
Queremos hablar la segunda parte de nuestro mensaje acerca de la escalera de Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 5 en adelante, encontramos un texto que yo pudiera decir que viene paralelo al texto que mencionamos también de capítulo 3 y versículo 18. El apóstol Pedro abunda diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así que ahí podemos ver, se le llama a estos textos la escalera de Pedro. Es decir, que el cristiano tiene, la vida del cristiano ha recibido un llamado, tú has recibido un llamado, yo he recibido un llamado, ¿para qué? Para que crezcamos, para que no nos quedemos como enanos espirituales, sino crecer, every day, todos los días debemos de crecer para llegar a la estatura, a la plenitud, a la meta fijada. Ahora dice la palabra, sigue diciendo que debemos de añadir a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Conocer de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, que decíamos ahorita, de conocer los sellos, las trompetas. Es bueno, claro que es bueno conocer todas esas profecías apocalípticas. Conocer de los tiempos, de los señales de los tiempos, Mateo 24, Lucas 21, Daniel 2. Eso es excelente, hermano querido, te felicito porque eres un estudioso, fiel estudioso de las Escrituras. Pero lo más importante, fíjense bien, de todo es el conocimiento de quién, el conocimiento de Dios. ¿Qué dice San Juan capítulo 17, versículo 3? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestra oración debe ser cada día: Señor mío, ayúdame a aprender cada día más de tu amor, más de tu perdón, más de tu misericordia. La sierva de Dios nos dice en el libro El Hogar Adventista, Hogar Cristiano, página 387, los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo rudos, carentes de bondad y descorteses en palabras y conducta, no han aprendido de Cristo. Un hombre brusco, intolerante y criticón no es cristiano, porque ser cristiano es ser semejante a Cristo. Hermano, qué lindo desafío tenemos. No te estanques en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento de tu vida diaria. Pide a Dios, ruega a Dios diariamente: Señor, ayúdame a ser un hombre de oración. Ayúdame a perdonar a aquellos que me han ofendido. Ayúdame a olvidar también. Ayúdame a ser una persona piadosa, a ser una persona misericordiosa. Yo debo de trabajar en este ramo, ¿verdad? Ahora, no olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. Mientras un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. Joyas, tomo 2, página 290. Añadid a la paciencia piedad. ¿Qué significa o cuán importante es la piedad
para que haya sido incluida entre los peldaños de ascenso al cielo, significa ser devotos a Dios y lo religioso, y que se refleja en un accionar impulsado por la compasión y el amor. Dios pide de cada uno de nosotros que seamos piadosos, que seamos compasivos. Pablo incluye en Filipenses 3:12 al 14, concluye diciendo en Filipenses 3:12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Hermanos queridos, ¿cuántos están dispuestos a colocarse en las manos de Cristo y poder decir como el apóstol, cada día muero? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Concluimos, propongámonos crecer cada día, tanto en la gracia como en el conocimiento. Recordemos que un charco de agua estancado pronto se vuelve perjudicial. Sin embargo, el arroyo que corre derrama salud y alegría sobre la tierra. Que podamos ser como arroyuelos que corremos en el campo, de agua cristalina, limpia como el cristal. Oremos a Dios every day, todos los días, para que Dios purifique nuestra vida y que nos dé un crecimiento simétrico. Podamos no solamente crecer en conocimiento, sino que podamos crecer en la gracia, podamos crecer en lo espiritual, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de nuestro Salvador Jesús. Dios añada su bendición sobre su palabra en esta mañana.
y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Bien, amados hermanos, oremos. Gracias, muchas gracias, buen Dios, te damos por tus bondades y bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno y misericordioso, un Dios amante, un Dios de perdón. Gracias por Jesucristo que vino a esta tierra a reconciliarnos con Dios. Pedimos que nos ayudes para que cada día podamos crecer, no solamente en el conocimiento, sino también en la gracia, en lo espiritual, que nuestros defectos de carácter, Señor, puedan ser eliminados por tu ayuda. Mediante la ayuda de tu Espíritu Santo podamos ser purificados y podamos ser presentados delante de ti como obreros que no tenemos nada de que avergonzarnos porque hayamos trazado bien la palabra de verdad. Todo te lo pedimos y te damos gracias en los méritos de Jesús. Amén.